Cuando uno recorre los diferentes parajes, cuando estamos de viaje, nos encontramos con diferentes terrenos, pedregosos, desérticos, muchos de ellos tal vez infructíferos, y otros donde los campos florecen con grandes cosechas. Y vemos las maravillas de lo que el hombre puede alcanzar a hacer cuando se enfoca en desarrollar proyectos agrícolas que llevan grandes frutos. Qué bonito que es recorrer esos tiempos. Por eso también nos puede enseñar algo muy importante. Y es de ese ejemplo en el que el Señor Jesucristo hoy día se basa una de las famosas parábolas que Él dio a sus discípulos, la parábola del sembrador. Vamos a aprender de ella hoy en Un Momento con Dios. Jesucristo había dado la parábola del sembrador. Les había dicho sobre el terreno, les había hablado sobre el sembrador, les había hablado sobre la semilla. Y los discípulos no entendieron qué es lo que quería decir el Señor. En ese momento se les acerca a ellos en el versículo 10 y dice así Marcos en el capítulo 4. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En ese momento, estos hombres no entendían qué es lo que el Señor había dicho. Aunque estaban escuchándole al mismo maestro, llegaron a no comprender lo que sucedía. La palabra de Dios es un misterio que solo puede ser revelado por Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es de que Dios tiene la soberanía para dar el entendimiento al hombre y que el hombre pueda llegar a comprender lo que Él quiere enseñar. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces uno lee un pasaje junto a otras personas y ciertas personas reciben cierto mensaje, ciertos versículos de ese pasaje les llaman la atención, mientras que a otros otra porción de ese mismo pasaje. ¿Por qué sucede eso? Es porque Dios trabaja en el corazón de cada uno de una manera diferente. Dios obra en la mente del hombre para llevarle a entender lo que Él quiere que ese hombre entienda. Dios siempre usará su palabra de acuerdo con su voluntad. Dios siempre estará revelando al hombre de acuerdo a lo que Él desea. En Isaías, en el capítulo 55, nos dice que así como la lluvia y desciende y produce fruto, así viene su palabra. O sea, Dios tiene propósitos para cada uno. Y ahí es donde vemos que la maravilla de la palabra de Dios puede ser en un momento específico de la vida de cada uno de nosotros diferente en la manera como obra, como llega a trabajar y revelarnos ciertas cosas que son necesarias para nosotros. Dios siempre usará su palabra de acuerdo con su voluntad. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios. Ahora, hablando un poco de la parábola, se ha dicho que la parábola tiene un principio espiritualmente básico, fundamentado o enfocado hacia la salvación del hombre. La palabra de Dios es la que se la compara aquí como la semilla, y el sembrador es el predicador. Entonces, tanto la palabra, que por sí es la palabra perfecta, es la semilla perfecta, que no está contaminada, que no está afectada, que es llena de la verdad, es la que es entregada al oyente. El predicador es quien solamente hace la función de llevar el mensaje de Dios a través de las predicaciones, a través del evangelismo. Pero es el corazón del hombre el que responde dependiendo de su condición. Se toman 3 personas aquí, o 3 ejemplos. Las personas que tenían un terreno duro, en el que llega la palabra, es sembrada, ni siquiera produce ni una raíz, y viene, dice Satanás, y se lleva eso. Gente que escucha el mensaje, y el mensaje como nunca produjo nada, solamente llegó, fue depositado sobre el terreno, pero no ejerció nada, ni siquiera germinó. Muchas veces la palabra de Dios puede llegar ahí y no hacer nada. Entonces el problema es el corazón del hombre. La segunda comparación hace referencia a las piedras, y en las piedras nos muestra que puede tener cierta cantidad de terreno, por una capa muy pequeña de terreno, en donde se siembra y en donde la semilla comienza a germinar, pero no puede desarrollar con profundidad la raíz para poder producir una planta fructífera. Y de repente llega
y se seca. Entonces, muchos de ellos pueden escuchar con gozo y alegría en un instante, pero nunca llegó realmente a transformar la vida de esa persona. Y ahí es donde la palabra de Dios quedó infructífera. Este es el grupo de las personas que, donde llega la palabra de Dios y comienza a crecer, pero hay tantas cosas alrededor, por decirlo así, tanta bulla del mundo que distrae a la planta y no le permite crecer. Y ahí es donde la planta se queda sin dar fruto. Los afanes del mundo, dice la Biblia. El mismo Señor Jesús lo dijo. Las riquezas, todo esto distrae al hombre. Muchos de nosotros estamos corriendo día a día por tratar de salir adelante en esta vida, buscando lo que queremos sacar para esta vida, sin pensar que eso lo único que hace es imposibilitar la manera como nosotros llevamos frutos. Debemos cambiar eso. Debemos buscar renovar nuestro corazón y no dejar que el mundo nos aparte de una vida fructífera junto al Señor. Pero el tercer grupo es el grupo que llega, el cuarto, es el grupo en donde llega la semilla y donde realmente produce fruto. Para muchos, en el caso de una persona que nunca había recibido el mensaje del Evangelio, es en este terreno en donde la salvación se produce. Y es ahí donde nosotros debemos entender que solamente un corazón que ha sido preparado por Dios puede recibir el mensaje de Dios y llegar a ser salvo y producir fruto. Pero ya en un creyente, en cambio, esto se aplica cuando el corazón del hombre, del creyente, está sin pecado, está sin dejar de que el mundo lo contamine y que está apto y dispuesto a escuchar la palabra de Dios y dejar que ésta produzca cambios en sus vidas. ¿Cómo está su vida hoy día? ¿Cómo está su corazón? ¿Está duro? ¿Está lleno de piedras? Tal vez está lleno de muchos afanes. Si es así, la Biblia no va a transformar mucho su vida. Pero si su corazón está ávido y deseoso y preparado para recibir el mensaje y dejar que éste le transforme, entonces usted llevará mucho fruto. Consideremos cómo están nuestras vidas. Miremos cómo está nuestro corazón y preparémonos para que la palabra de Dios llegue y nos transforme. Que Dios nos bendiga.